En el Redil Laureles, pues algunos de ustedes sabrán que es la iglesia que hace 10 años, por la gracia del Señor, pudimos empezar y en la cual pudimos servir. Y la verdad me sentí tan contento. Es tan especial ver que el Evangelio sigue avanzando con o sin nosotros y que las personas siguen entendiendo quién es Cristo y siguen entendiendo, o más bien experimentando el arrepentimiento y la confianza en Dios. Ay, qué lindo eso. Eh, bueno, les cuento eso porque ya que estoy hablando de la iglesia, hay algo que me ha parecido, mejor dicho, hay muchas cosas que son muy especiales de ser pastor de una iglesia. Hay otras que son un poco dolorosas o tristes. Les voy a contar solamente una de la que es triste, ¿sí? Hoy, cuando tú empiezas a conocer a las personas, empiezas a ser más cercano a ellas y aún puedes compartir años con ellos, con ellas, de escucharles, animarles, compartir tantas experiencias y momentos y llorar aún juntos y reír juntos, bueno, tantas cosas. Y tú empiezas a ver casi al principio como de manera muy sutil y muy paulatina, que esa persona va como deslizándose en la fe. Y eso es una cosa muy triste porque por la misericordia del Señor, por lo menos en las experiencias que yo he podido tener, ha habido, digamos, como ese empuje y el ímpetu de la iglesia para llamar a la persona, digamos, al ánimo, al desafío, a sacudirlo como sea necesario en la fe. Y uno ve algo que es más triste todavía, y es que la persona se sigue deslizando en su fe y se va profundizando como esa separación. En algunos casos que yo he podido conocer, experimentar, me ha ocurrido que la persona, aunque se ha deslizado y la iglesia toda tiene que decir que se ha deslizado, la persona sigue insistiendo en que de hecho conoce a Cristo, conoce a Jesús. Pero también he visto el caso en el que definitivamente no continúan más después de esa experiencia paulatina de desliz y se deslizan y caen para, por lo menos hasta el momento, hasta el día de hoy, no continuar creyendo que Jesús es el Señor. Mm, Cuando uno, además de eso, ve su propia vida, cuando más bien en toda esa dinámica y todo ese proceso de vivir la iglesia y de cuidarnos, uno reconoce, como yo reconozco todos los días en mi propia vida, en mi propia humanidad, que no solo ser humano es difícil, ser cristiano es difícil. Y bueno, eso por miles de razones. Tú tendrás las tuyas. Ahora espero que tomemos un tiempo para orar por ellas. Pero ser cristiano, de hecho, es desafiante, es difícil. A veces uno se siente extraño cuando está con personas que, bueno, no, en este caso que tal vez no confían en Jesucristo y uno los escucha hablar, pero en serio uno piensa, y yo estoy en otro mundo, o yo estoy desactualizado, o qué es lo que me pasa, pero, uy, no, eso es como otra cosa. Pero también las presiones por las tentaciones, también las presiones que se ejercen sobre nosotros por las formas en las que este mundo hace las cosas y que justamente resultan llamativas para nosotros y a las cuales nos quisiéramos entregar, pero también en todo este supermercado de ideas que encontramos en Medellín, solo en nuestra ciudad, en Colombia, pero también en las redes sociales, en el mundo entero, y uno se confunde y uno quiere de aquí y uno quiere de allá, y realmente, hermanos, uno como que quisiera también vivir el desliz y no perseverar y no insistir en la fe y justificado
muchas razones, muchas luchas. De hecho, bueno, hermanos, hoy espero que por la gracia del Señor podamos compartir un poquito acerca del el libro de Daniel y que en este libro de Daniel, nosotros podamos atender al llamado que el Señor nos hará, el llamado a la resistencia cristiana. Eso es lo que esperamos compartir hoy, llamados a resistir hasta el fin. Entonces, para eso, hermanos, abran sus Biblias en Daniel capítulo 1. Y les voy a pedir que quienes tengan su Biblia prendida o abierta, por favor la conserven ahí porque les voy a pedir en algunos momentos la colaboración al público. Y dice Daniel capítulo 1 lo siguiente. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver sus rostros más pálidos que los demás, porque ha de ver los rostros de ustedes más pálidos que los demás. Así pondría en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Mesael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rojizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les concedió conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Bueno, hermanos, oremos, sí.
el Señor. Padre precioso, que estás en los cielos, gracias te damos por este momento que nos permite, Señor, estar delante de ti y acompañados de tu palabra. Padre precioso, danos pan esta tarde. Danos de comer. Qué terrible sería pensar, Señor, que yo pensara que comer, alimentar a tu iglesia dependiera de mí. No soportaría eso, Señor. Pero aquí estamos, tu pueblo reunido, sujeto, Señor, a tu palabra, anhelando que nos abras los ojos, los oídos y podamos ver la fortaleza, el consuelo, el ánimo, el desafío que has traído a tu pueblo a lo largo de los siglos. Que hoy mis hermanos y mis hermanas, Señor, sean animados en lo íntimo de su ser por tu Espíritu Santo. Que nos hagamos más conscientes, Señor, del riesgo que de hecho sí corremos en este mundo, en el cual somos extranjeros, advenedizos. Advierte en nuestro corazón. Gracias te damos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el libro que hoy empezamos a leer, toda esta próxima semana, por la gracia del Señor. Y la verdad, este libro es sencillamente increíble. Y gloria sea dada al Señor por la belleza y la utilidad de su palabra para todos los asuntos de nuestra vida cristiana. Para que los eventos que vamos a leer, porque de hecho vamos a leer varios, y ustedes van a leer también a lo largo de esta semana, para que la fuerza de estos eventos sea más relevante para nosotros, necesitamos pensar como siempre se hace cuando uno lee un texto de la Biblia. Uno trata de pensar en el auditorio original, en el auditorio primario a quien se escribe estas palabras. Y hacemos eso para poder entender mejor qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con aquellos a quienes se escriben estas palabras? Ellos básicamente estaban como quien tiene que ir a vivir a un país extraño, a la fuerza. Eso no se puede perder. En este caso no es porque ahorraron 5 años para irse a pasear y están felices de descubrir nuevos mundos, nuevos contextos, nuevas culturas. No, ellos están en un país extraño y están a la fuerza, sabiendo que el país en el que viven fue quien destruyó tu ciudad natal. También eso es importante que lo tengas presente. Ellos en ese país extraño tienen que hacerse las mismas preguntas que cualquiera de nosotros tiene que hacerse después de una experiencia difícil. ¿Seguimos vivos? Sí, seguimos vivos. Ahora, entonces, ¿cómo hemos de vivir acá, en estas circunstancias presentes? ¿Cómo encarar la vida en una nación extraña? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y a mí me encantaría que, antes de que abordemos los puntos que espero compartir con ustedes, pensáramos en algunos desafíos que sí supone vivir en las condiciones en las que ellos se encuentran. Un país extraño, extraño a la fuerza, y es el país que ha destruido la ciudad que amo. Imagina estos desafíos y tú puedes pensar en más. Pero el primero, entender una cultura diferente a la tuya. Ya eso para mí es difícil. Otra vez, ellos no están ahí porque están felices de hacerlo. Llegan a conocer una cultura distinta. Segundo, un desafío más, reconocer mientras estás allí que para la mayoría de personas el Dios al que tú amas es desconocido.
Imagínate eso. Otro desafío más. Vivir en medio de prácticas y de ideas que la cultura promueve y que se conectan con tus formas de maldad. A mí me parece difícil eso. Otro desafío más. Ver toda una multitud de personas en su país exitoso y entregadas a los ídolos que aparentemente les han traído el éxito. Para todos aquí eso es difícil. Puede ser que no lo has pensado, pero de hecho cuando nosotros reconocemos que tenemos idolatrías, eso es lo que estamos haciendo. Claro que es desafiante eso. Quinto, uno más. Reconocer mientras estás allá que los gobernantes de esa nación no tendrán problema en obrar de manera déspota y desalmada hacia ti si les toca. No van a tener problema de hacerlo. Así que con todos estos desafíos que en este caso para ellos supone vivir allá en esa tierra extraña, ¿cómo no claudicar? ¿Cómo no ceder? ¿Cómo seguir perseverando en nuestra confianza en el Señor? Si allá parece que todo confabula para que ocurra lo contrario. ¿Cómo, estando en esa condición, no adaptarse a esas formas, a las formas de ese nuevo mundo, de esa nueva cultura? Hermanos, ¿cómo ellos y nosotros poder seguir siendo antítesis? ¿Cómo poder seguir siendo contracultura? Bueno, pues yo quiero compartirles para eso entonces tres ideas. Ustedes pueden enriquecer con muchas más ideas durante su lectura de estos capítulos de Daniel, pero hoy voy a compartirles tres. La primera idea, en ese llamado que se nos hace a la resistencia cristiana. Lo primero es, vive fielmente hacia el Señor y humildemente hacia los hombres. Segunda idea, recuerda que solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Tercera idea, observa el poder de Dios para humillar a los poderosos. Entonces, arranquemos por la primera. Primera idea, vive fielmente hacia el Señor y humildemente hacia los hombres. Yo quisiera que en esta semana, mientras están leyendo el profeta Daniel, ustedes noten que hay una conexión entre los capítulos 1, 3 y 6. ¿De acuerdo? Como lo notarán, si pueden inclusive abrir sus Biblias ahí y miran el capítulo 1, 3 y 6, ustedes van a notar en todos ellos se hace mención de una presión externa que hay sobre Daniel o sobre sus amigos para que ellos cambien en su relación hacia el Señor o para que se ajusten a las formas del imperio babilonio o persa, que le sucede después. En nuestro capítulo 1 nosotros leímos algo aparentemente sencillo. Se dieron cuenta que cambiaron sus nombres. Eso, cambiaron sus nombres. Este es un buen comienzo para hacer que una persona suavice las formas de entenderse a sí mismo, de creer, de pensar. Eso es lo que se hace con ellos, con estos cuatro jóvenes que serán nuestro testimonio y nuestra fortaleza y nuestro ánimo en parte para el pueblo de Dios. En el programa de entrenamiento en el que se les incorpora para servir en el palacio, ellos debían comer y beber de los alimentos del rey. ¿Vieron eso también cuando leímos ahora, sí? Muy bien. En el capítulo 3, cuando Nabucodonosor manda construir una estatua gigante para que todos la adoren, Sadrach, Mesach y Abednego se ven enfrentados a demostrar su adoración al ídolo y su obediencia al rey. ¿Recuerdan ese relato o no? Lamento mucho de pronto que alguien en esta tarde no haya leído nunca al profeta Daniel
y esté reconociendo que yo estoy suponiendo que tú has leído partes de Daniel, pero espero que lo hagas en tu casa para que esto tenga un poco más de sentido. En el capítulo 6, notarás que Daniel se le presiona para que no adore más al Señor. Por lo menos que no lo haga durante 30 días, solamente 30 días. Es decir, que Daniel no ore, que Daniel no suplique, que Daniel no interceda ante el Dios de Israel. Si tú te das cuenta en la lectura, vas a darte cuenta que estos tres eventos tienen una progresión en su recrudecimiento. Es decir, no fue más fácil en el transcurso de los años, más bien se complejizó. Al principio, pues debían abstenerse de alimentos, después adorar una estatua, pero después a Daniel se le persigue de manera intencional. A él es al que se le quiere dar muerte. Bueno, pregunta que hacemos, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta que en cada caso estos hombres extranjeros dieron ante el imperio? ¿Cuál fue su respuesta ante esas presiones en cada uno de estos eventos? Hermanos, fidelidad al Señor, fidelidad al Señor. Es altísimamente probable que estos cuatro hombres se reconocieran como parte del pueblo que Dios había apartado para sí y que había entrado en pacto con ellos. Aunque ellos estaban de hecho experimentando el exilio por la disciplina del Señor hacia su maldad, eso lo hemos visto en los libros de las semanas pasadas, ellos le pertenecían a Él. Ellos habían sido llamados a tener relación con Dios, a tener comunión con Él, pertenecían a Él. Lo que el ejemplo de estos hombres debía señalar a quienes estaban viviendo en una patria que no era la suya y que les forzaría a cambiar sus valores era ¿cuál? Sé fiel al Señor y resiste. Sé fiel al Señor y resiste. Para todos los que leyeran su testimonio, sé fiel al Señor y resiste. Además, hermanos, de vivir fielmente hacia el Señor, también ellos debían vivir humildemente hacia los hombres como parte de su resistencia cristiana. Vivir humildemente hacia los hombres. Ustedes van a notar que Daniel y sus amigos tienen un elevado concepto del Señor. ¿Les parece que lo tienen solamente en el capítulo 1 o no? Sí, cierto que sí. Elevado concepto del Señor. Pero eso no les hace creer que ellos están elevados en comparación a sus colegas u otras personas del imperio babilonio. Y me encantaría que cuando estén notando eso en sus lecturas, por favor lo resalten para que se den cuenta el testimonio que trata de darse en el libro de Daniel a aquellos que están en este estado, en esta condición. Nosotros veremos a Daniel, a Sadrach, Mesach, Abednego como personas que aprenden de otros. Que hacen avanzar los asuntos económicos y administrativos del imperio. Que buscan que otros sabios no mueran, aunque no sean de su pueblo. Aunque ustedes van a ver que en cada ocasión ellos van a ser capaces de rebelarse contra el edicto del rey, definitivamente no parece que es orgullo o jactancia lo que los reyes perciben en ellos. Es más bien fe. Es fe lo que ellos demuestran, tanto así que el aprecio de los reyes por ellos crece unos minutos después de intentar matarlos. Eso también lo van a notar. Y si yo tengo 43 años de experiencia siendo pecador, yo sé que es resistirse a alguien que es orgulloso. Y lo fácil que es uno resistirse a quien persiste en el orgullo.
Sobre todo un rey de este tipo, o reyes de este tipo, con todo el poder y la gloria, según ellos decían, no era orgullo, no era jactancia. Lo que ellos expresaban al resistirse a los reyes era fe. Y la fe siempre es humilde, hermanos. En cada ocasión nosotros vamos a ver el trato respetuoso que Daniel y sus amigos ofrecieron a cada rey que sucedía al trono. Es que este me gusta porque este se parece más a lo que yo creo. No, es que este me gusta más porque se parece a lo que yo creo. No, 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 no. Ellos reconocían que estaban en un país extraño y respetaron a cada uno de los reyes que llegó al imperio. Sin duda, estos hombres aprendieron bien la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías cuando les enseñó: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, hermanos, entonces, cuando se acerquen al texto bíblico, miren capítulo 1, 3, 6 y traten de percibir esa relación. Lo primero que vamos a decir acerca de esta resistencia cristiana es: vive fielmente hacia el Señor y humildemente hacia los hombres. La segunda idea, hermanos, que quisiera pudiéramos sacar del libro de Daniel es: recuerda que solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Ahora, por favor, el capítulo 2 de Daniel. Recuerden, este capítulo 2 trata de el sueño que Nabucodonosor tiene y que lo tiene consternado, angustiado, porque él no sabe lo que significa y ningún mago, ningún sabio le ayuda a entender lo que significa. ¿De acuerdo? ¿Vamos ahí bien? Entonces vamos a ir hasta el versículo 17, por favor. Capítulo 2, versículo 17. Después de que esto está sucediendo y que el rey va a matar a todos los sabios porque no son capaces de interpretar lo que él ha soñado, acontece esto. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaba Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que le revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Préstenle atención a ese sueño.
Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se lo llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Oiga qué belleza, toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies serán parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Y oigan, hermanos, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Bueno, puedes seguir leyendo en casa el resto de este relato, hermanos. Y mucho del libro de Daniel es un llamado a la resistencia cristiana. Y se nos ha dicho que nosotros hemos de vivir fielmente delante del Señor y humildemente hacia los hombres. El capítulo 2 y el capítulo 7, que es el que quiero que relacionen durante su estudio esta semana, capítulo 2 y capítulo 7, también tienen una relación. Ellos nos recuerdan que solo el reino de Dios permanecerá para siempre. En capítulo 2 y capítulo 7 ustedes van a darse cuenta que ellos nos ayudan a través de historias, de sueños, de relatos, a ver la gloria de los reinos y las potencias que existen para ese momento de este auditorio y para quienes vivirán en el futuro, reinos e imperios que se levantarán en el futuro. La cabeza de oro de esta gran estatua es ¿quién? Nabucodonosor, así es. Así es como se lo hace saber el Señor al rey. La cabeza de oro es el reino de Nabucodonosor. Entonces, ahora sí piensa un poquito, por favor. Piensa en lo siguiente. Él es cabeza y su material es descrito en oro. Así es como él lo veía. Es oro. Es cabeza y es oro. Entonces les pregunto, ¿hay indicios de grandeza, de importancia, de riqueza o no? ¿Sí?
Por supuesto que sí. Para todos los deportados, para todas las personas que estaban viviendo en ese contexto, en esa ciudad, en ese imperio, para todos ellos sí que era evidente que así era. Y además resultaba desconcertante estar en medio de esa potencia, porque ¿cómo fue Babilonia? Sé que muchos de ustedes ya han investigado ampliamente esto, pero voy a recordarles qué es lo que dice la Enciclopedia de Historia Mundial acerca de Babilonia. Y lo cito a continuación. Dice: en su época fue un gran centro cultural y religioso, y en su apogeo, la ciudad más grande del mundo. Los antiguos escritores griegos se refirieron a la ciudad con asombro y, según se dice, fue el lugar donde se encontraban los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hasta ahí. Tienes que imaginarte entonces que Babilonia es una ciudad espectacular, casi como un inmenso y opulento centro comercial. Ahora piensa, por favor, piensa un momentico. Si militarmente y económicamente se notaban superiores a cualquier otra nación, tú siendo quien vive en esas circunstancias, en esas condiciones, si militarmente y económicamente ellos se notan superiores a cualquier otra nación, te hago las siguientes preguntas. ¿A ti te resultaría algo tentador entregar tu corazón y confianza a un reino de ese tipo o no? Yo creo que sí. ¿Te resultaría tentador cambiar la gloria del Señor por la gloria de todo eso que tú contemplas en esa ciudad? Uno se va sintiendo que se desliza o no. Es que resulta que ahí, en este imperio, parece estar la estabilidad familiar, la prosperidad, la seguridad. Ahí es donde está la vanguardia. ¿Cómo nos vamos cómo vamos a extrañar el carramancherito en el que vivíamos en comparación a esta belleza? ¿Ah? Sin embargo, hermanos, sin embargo, ¿qué es lo que el Señor le hace saber a Nabucodonosor, a Daniel y a todos los del pueblo de Dios que vivían como peregrinos? ¿Qué es lo que Él les recuerda a todos ellos? Que aunque Babilonia fuera grande, grande, ella pasaría de la misma manera que los otros reinos que vendrían después. ¿Qué les pasaría? ¿Qué les pasaría según el sueño? ¿Acaso la respuesta solo sería que los persas se hicieron más poderosos que los babilonios y por eso cayeron? ¿O acaso la respuesta sería que los griegos se hicieron más fuertes que los persas y por eso cayeron? Hermanos, no, esa no es la respuesta que se nos da. Más bien lo que Dios nos permite ver en el sueño del rey es que sin intervención humana, una piedra es cortada y golpea la totalidad de la estatua. Ninguno de los materiales de los que está compuesta se mantiene en pie. Y esa simple y ordinaria piedra se convertiría en un gran monte que llenaría toda la tierra. Es decir, hermanos, el único rey de toda la creación, quien pudiera a ratos parecernos ajeno al devenir de la historia y a los poderes de este mundo, trae su reino entre nosotros para destruir todas las fuerzas que se levantan contra él, para establecerse para siempre y para que los santos tomen posesión de él, de ese reino, y lo disfruten para siempre. Eso es lo que van a leer en Daniel. Es tan difícil vivir acá. Sean fieles al Señor. Vivan humildemente donde les toca vivir. Pero además de eso, recuerden, solo el reino de Dios permanecerá para siempre.
Una tercera idea, hermanos. Ustedes pueden concluir otras, pero una tercera idea es la siguiente. Observa el poder de Dios para humillar a los poderosos. Que eso te instruya. Y otra vez, les invito a que examinen cómo el capítulo 4 está en directa relación con el capítulo 5 para afirmarnos esta tercera idea. Capítulo 4 y capítulo 5. Observe el poder de Dios para humillar a los poderosos. Hermanos, el capítulo 4, ustedes van a darse cuenta, trata acerca de otro sueño más de Nabucodonosor. Le pide a Daniel que por favor le interprete este otro sueño que también de alguna manera lo está angustiando, pero yo les voy a leer solamente desde el versículo 19. Vayan al versículo 19. Ya ahí está Daniel o Belsasar, como le llaman, delante del rey Nabucodonosor, quien le está contando su sueño, quien se lo ha descrito. Y miren pues la reacción de Daniel, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo, Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar, es decir, Daniel, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios. Y ahí va la interpretación. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, ¿es quién? Nabucodonosor, ¿cierto? Oh rey, que se ha hecho grande y fuerte, su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como de las aves. Y ahí va. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón.
Y bendije al Altísimo y le alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Estando allá, con todos los desafíos que supone estar allá, con todo lo atractivo y lo tentador, que resulta lo que ves, lo que miras, lo que observas, con todo lo desalentador que también parece ver los poderosos haciendo lo que hacen, mandando a matar, mandando a despojar, como si fueran señores de la vida. Pero ellos debían resistir. Ellos estaban siendo llamados a resistir. El capítulo 4 y el capítulo 5 van a darse cuenta que justamente se trata de lo mismo. Formas en las que Dios demuestra que hasta a los poderosos Él los puede humillar. ¿Recuerdan qué ocurrió con el rey que se narra en el capítulo 5? ¿Sí recuerdan? Ese rey que estaba tomando, haciendo su bacanal y mandó a traer las copas que se usaban en el templo de Jerusalén para que todos bebieran, sus invitados, y apareció una inscripción en la pared. ¿Recuerdan eso tan raro, tan misterioso? Y él se aterró y todos los demás se aterraron. Para él no hubo una segunda oportunidad, como nos lo señala el relato bíblico. Para Nabucodonosor sí, para este hombre no, Dios lo cortó de una. Porque Dios de hecho puede hacer eso. Y hermanos, miren, yo sé que para nosotros y para ellos en ese momento, el orgullo de los poderosos tiende también a resultarnos atractivo. La aparente seguridad que ellos demuestran, por lo menos ante las cámaras, no sé cómo será en lo privado, pero el orgullo y la jactancia que ellos demuestran también a nosotros nos resulta atractivo, a veces despreciable, pero también atractivo. Su aparente seguridad se convierte para nosotros en nuestra seguridad, ¿o no es así? Sí lo es, hermanos. Y ellos podían justamente ver que Nabucodonosor y los reyes, emperadores que le sucedieran a él en el trono, se comportarían de la misma manera, con la misma arrogancia. Pero ellos no debían desanimarse por eso que veían. Ellos tenían que recordar, que reconocer lo que habían visto en Nabucodonosor y en el siguiente, y es que Dios y su poder es usado para humillar a los poderosos, es decir, no entregamos nuestro corazón a ellos, ni nuestras esperanzas a ellos, ni tampoco simplemente vivimos como aplastados sin esperanza porque tienen un poder que parece no tiene límite. Nosotros tampoco somos así. Nosotros, hermanos, somos llamados a resistir. Hermanos, amigos, ante todo lo que ustedes van a encontrar en este hermoso libro de Daniel, que nos va a sacudir. Yo anhelaría muchísimo que tú te acerques a la lectura de este libro recordando que tú eres un extranjero y ¿qué más eres? Y eres un advenedizo. Que la iglesia, quienes conocen a Cristo, quienes han nacido de nuevo, de hecho sí sentimos este mundo, no esta creación,
este mundo y sus formas y sus sistemas. Nosotros sí sentimos que definitivamente estamos como donde no es. Y aunque sí nos resulta atractivo y aunque sí nos seducen sus voces, nosotros nos sentimos como extraños, hermanos, como extraños acá. Y puede ser que en épocas de mundial el nacionalismo se levante y nos volvamos más colombianos que nunca, ¿no? Pero todos aquí tenemos que reconocer que el cristiano vive como un peregrino, como un extraño, como un extranjero. Y en medio de todas las presiones, para que nosotros seamos conformados a este mundo, nosotros somos llamados a resistir. Viviendo fielmente delante del Señor y humildemente hacia los hombres. Ay, hermano, y qué tremenda falta nos hace eso. Fielmente hacia el Señor. Humildemente hacia los hombres. Todos aquí tal vez tienen algo que hacer. Puede ser que estás en un momento muy productivo de tu vida y tú ejerces tu vocación, tu trabajo muy bien. Pues recuerdo, te recuerdo, amigo y hermano, vive tu vocación como Daniel y como sus amigos nos lo muestran de manera fiel al Señor, buscando la paz, la prosperidad de Medellín, aunque sintamos como que no somos de acá, aunque sintamos que al final no estamos trabajando para algo que va a repercutir aparentemente en nuestro bienestar, no, de hecho sí, pero vivamos fielmente en nuestra ciudad a través de las cosas que hacemos, pero vivamos humildemente delante de los hombres, mis hermanos y amigos. Pero también, hermanos, recordemos que solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Y como les he dicho en otros momentos, a mí me preocupa mucho lo que la política hace en la iglesia. Yo creo que le voy a dar eso hasta el cansancio. Me preocupa muchísimo. Es más, yo creo que recientemente ha habido un problema un poco delicado entre nosotros por un tema político. Hermanos, les recuerdo, solo el reino de Dios permanecerá para siempre. No te engañes, ni te apasiones, no te llenes de esas formas de ver este estado o este estado casi como de forma idolátrica a veces, hermanos. Sirvamos con humildad, tratemos de apoyar a nuestros gobernantes, oremos por ellos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero reconozcamos, hermanos, que todo lo que se ha edificado y ha levantado, todo lo que se ha levantado, lo que se ha edificado, de manera autónoma, de manera independiente al Señor, será removido. Solo Dios y su reino permanecerán. Para ese reino es que vivimos, servimos, hacemos lo que hacemos, ¿o no? ¿Cierto que sí? No se le olvide pues eso. Cuidado, por favor. Venga, acérquese un poquito más acá. El brillo y la gloria no te engañen. Nosotros resistimos hasta el fin. Y observemos, hermanos, que Dios sí tiene poder para humillar a los poderosos que a veces también nos seducen. A veces nos hacen sentir muy mal y quisiéramos es despreciarlos y rechazarlos, pero a veces nos resultan poderosamente atractivos, hermanos. Cuidado. Dios ya ha mostrado en la historia que Él puede humillar a los que son soberbios y altivos, a los que el poder que han alcanzado les hace pensar que ellos pueden con todo. Y hermanos, si para ti resistir resulta complicado, difícil, yo creo que de hecho a todos nos resulta así, ¿cómo no tendríamos que ver cómo el precioso libro de Daniel nos va mostrando en cada paso un hermoso consuelo, una hermosa esperanza, además de todas las que nos da? Pero para ti
que puede ser difícil vivir fielmente hacia el Señor y humildemente hacia el hombre, porque puede tener repercusiones duras sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu reputación, así como a estos hombres. Aun si se amenaza nuestras vidas, recuerda aquel que se presentó como un hijo de los dioses. ¿Recuerdan cuando Sadrach, Mesach y Abednego están siendo llevados al horno? ¿Sí? Porque ellos están siendo presionados para acomodarse a las formas del imperio. Pues si es difícil para ti vivir fielmente hacia el Señor, humildemente hacia los hombres, recuerda a aquel precioso que lucía en ese horno como el hijo de los dioses. Y de pronto la pompa, la gloria de Colombia, tal vez Colombia no te emociona tanto, pero otros países que ves en internet y aquellos que anhelas, y esos reinos y su esplendor te motivan, te estimulan, te atraen, te seducen, te tientan. Resiste hasta el fin. El reino de Dios es el único que permanecerá para siempre. Y recuerden cómo los autores del Nuevo Testamento nos enseñaron a pensar a nosotros acerca de esa piedrecita que sale desprendida de ese monte. ¿Recuerdan a quién es identificado como esa roca que llega a desmenuzar todos los reinos de los hombres? ¿Quién es? Sí, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en este llamado a la resistencia, cuando observamos el poder de Dios para humillar a los poderosos que quieren exaltarse por encima de otros, también, hermanos, vemos a nuestro precioso Señor Jesucristo, quien se presenta ante el anciano de días. Ustedes lo van a leer en esta semana que lean a Daniel. El que se presenta ante el anciano de días y quien de hecho recibe el poder y recibe el reino, porque este es el legítimo. ¿Saben de quién se está hablando ahí? Del Hijo del Hombre. Y del Hijo del Hombre que viene en las nubes y llega entre nosotros para traer el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no pensamos en este momento, hermanos? Ahí cada uno en silencio delante del Señor. ¿Qué es lo que sí nos ha estado resultando difícil en nuestra experiencia como cristianos, como peregrinos, como extranjeros? ¿Qué de esta Babilonia en la que estamos? ¿Qué de esta Babilonia? Si nos resulta poderosamente atractivos tanto que estamos mal, anhelando claudicar, cediendo a la tentación.